desde pues, sus necesidades y precariedades, desde sus preocupaciones y problemas, hasta sus posibilidades y sueños. Menudo trabajo. A lo largo de todos los años, la biblioteca fue creciendo, y no solamente libros, no solamente con libros, también acorde con los tiempos, una videoteca, ¿no? Material audiovisual. Por ejemplo, hicimos Abriendo Caminos, que ahí me tocó el gusto, tuve el gusto de participar. Pero bueno, Francisco y Max un día decidieron que era tiempo de dejar paso, darle espacio a la llamada nueva generación. Y entonces vamos a comenzar esta charla con la nueva generación. Voy a llamar a Paco Bazán. Aquí está Paco, presidente de Foro Nacional e Internacional. Fernando Prada, ¿dónde está Fernando? Aquí está Fernando. Gonzalo Alcalde. Fernando y Gonzalo son exdirectores ejecutivos y Leslie Forsyth es la actual directora de Foro Nacional e Internacional, la institución que tiene o ha tenido como meta central trabajar Agenda Perú. ¿Qué les ha dejado a ellos Agenda Perú? ¿Qué significa hoy para ellos? Ha pasado el tiempo, tenemos una ruma de libros, videos, pero ¿tenemos el tema actual? O como pasa tanto, todo tanto en el Perú, pues ha pasado. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, Paco. Bien, buenas noches, ¿cómo están? A ver, yo quería aprovechar este espacio primero para agradecer siempre a Max y Francisco por todo lo que nos enseñaron en este proceso. Ser director de Foro después de Francisco fue todo un reto y sigue siendo ahora como presidente, pero aprendimos mucho, yo creo, ¿no? Y una de las cosas que pudimos ver es los distintos niveles en que una institución como Foro Nacional e Internacional ha podido trabajar, ¿no? Yo quería recordar un poco nuestro paso por los gobiernos regionales, ¿no? Trabajamos un ratito en Junín, trabajamos con 8 gobiernos regionales y fue sumamente interesante aplicar muchas de las metodologías que se habían realizado durante Agenda Perú, que diseñadas por Max y Francisco, a nivel regional, ¿no? Hacer talleres de reflexión y diseño con todos los funcionarios públicos, y recuerdo mucho superar un tema que normalmente lo planteaban como una barrera, ¿no? No podemos trabajar con los nombrados, ¿no? Y haciendo talleres y haciendo cosas, logramos que una nueva gestión pueda trabajar de la mano con nombrados, y que finalmente algunos de esos nombrados participaron en las siguientes elecciones como parte de ese grupo, ¿no? O sea, yo creo que siempre es posible pensar las instituciones transformando eso, ¿no? Dos experiencias más que me parecen importantes. La otra fue cuando hicimos Agenda Suramérica, ¿no? Que hicimos pensar, eso fue con la Fundación Rockefeller, ¿no? Una experiencia bien bonita, en la cual la Fundación Rockefeller trabajaba con varios think tanks alrededor del mundo, ¿no? Y a nosotros nos pidió un reto, si es que podríamos observar elementos que todavía son débiles para la visión de todos los que ven grandes tendencias, pero que pueden ser significativos en el futuro, ¿no? Ellos pensaban en el largo plazo. Y ahí trabajamos esto que le llamamos la Agenda Suramérica, y que fue una publicación en un momento, y que permitía ver justamente elementos que iban a transformar el desarrollo de los países en el Perú hacia futuro, ¿no? Si ahora miramos para atrás, algunos de estos elementos, como el tema de la energía y el medio ambiente, el papel de las ciudades sostenibles y otros temas más, salieron en esas exploraciones, ¿no? Y un tercer elemento, y con eso termino, es, creo que el tema de un programa que tuvimos sobre conocimiento para el desarrollo, y dos cosas importantísimas que trabajamos ahí. Uno, el tema de ver cómo se puede crear conocimiento desde la informalidad, ¿no? Es decir, en la cotidianidad creamos conocimiento, y a veces ahí están las claves que luego desembocan en momentos sumamente importantes para un país como el Perú. Y la otra actividad que quiero resaltar es que tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio de traer, luego de 40 años, a gente que había trabajado en un proyecto con Francisco en los años 70, ¿no? STPI más 40 lo llamamos en ese momento, ¿no? Y el mensaje de ese programa fue sumamente interesante. Era
mirar hacia atrás para saber qué hacer hacia el futuro, ¿no? Y creo que, y con eso lo dejo, ¿no? Creo que Agenda Perú también es eso ahorita, ¿no? Miramos hacia atrás para saber cómo enfrentamos los desafíos que tenemos hoy y que vamos a tener en los próximos 10 o 20 años en nuestro país, en nuestra región y a nivel global, ¿no? Gracias. Me has hecho acordar de esos talleres tan intensos, tan interesantes de gobernabilidad en las regiones, en los gobiernos subnacionales. Todo un reto, realmente, todo un reto. Vamos, Fernando. Gracias. A ver, yo empecé a trabajar en Agenda Perú. El trato era 2 meses para así recopilar toda la información y hacer la última publicación de Agenda Perú. Al final se hizo una carrera, ¿no? Ya empecé a trabajar en Foro, en el programa de Agenda, y 2 lecciones que me están sirviendo ahora, que después de 15 años he regresado a trabajar al sector público, hoy como 8 meses, y varias de las herramientas y cosas que aprendimos sirven, ¿no? Primera, lo del tema de financiamiento para el desarrollo, que trabajamos mucho con Francisco a nivel global. Ahora un poco estoy tratando de armar todos esos temas para traer cooperación internacional en temas de ciencia, tecnología, que también es otro tema que hemos estado trabajando, ¿no? Y ver todos estos mecanismos innovadores, que la idea de Agenda Perú era ver cómo armamos financiamiento a futuro para el caso de Perú. Entonces eso me permitió ver muchos instrumentos, ideas, y ahora esas se aplican fácilmente, ¿no? Y el otro tema que también fue muy importante en el aprendizaje era hablar con números, hablar con datos, ¿no? Siempre todas las publicaciones con Agenda era tener eso muy claro, hablar con pruebas, con evidencia. Y ahora mi trabajo es básicamente eso, ¿no? Tratar de juntar información y ayudar a que otros puedan tomar también decisiones en temas de políticas públicas, ¿no? Entonces ahí está mi valor y eso es lo que he aprendido bastante. Gracias. Hablar con números, no hablar con cifras, es decir, ser estricto en el trabajo que se hace. Siempre fue una exigencia en Foro. Francisco lo hizo, Paco también lo hizo, eran duros en eso, en el seguimiento que se hacía a los análisis, al trabajo de las cifras, ¿no? A ver, Gonzalo. A ver, en verdad no sé por dónde empezar. Lo voy a hacer por el comienzo. En verdad. Bueno, sí, empecé, creo que acá soy el que más tiempo atrás empezó, creo que el 96 hemos empezado a trabajar con Francisco, entré como asistente. Y siempre he valorado el trabajo que hice con Agenda Perú, pero creo que es interesante que en los últimos 4 o 5 años me ha parecido más relevante que nunca a las cosas que hacía yo personalmente. Ahora, eso puede no parecer importante, pero muchas de esas cosas lo que es una importancia para temas de alcance nacional y global, que si bien quizá no es tan explícito el reconocimiento de Agenda Perú como precedente, hay 2 cosas que quiero destacar. Una fue cuando empecé a trabajar coordinando por el lado en realidad como de Naciones Unidas como consultor de las consultas post-2015 de Naciones Unidas para lo que ahora son los ODS. Y ahí era evidente que, digamos, lo único que podía haber como un precedente en los 90, que tenía esa mirada multidimensional del desarrollo que había sido hecho con mirada de país, era efectivamente Agenda Perú, y eso no fue reconocido. Entonces eso creo que... Y lo otro que estoy haciendo ahora, que con varias otras personas que también está ayudando, estoy trabajando en el MIDIS, estoy trabajando en la nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, y por casualidad me puse a ver, no por casualidad, porque está viendo lo que tiene Francisco ahí en el libro, y justamente yo iba a hablar de otra cosa, iba a hablar de los talleres y cómo los talleres, de escenarios futuros. Sí, pero entonces empecé a mirar el capítulo social, que fue en el que más participé, y realmente creo que el 70% de las cosas siguen siendo vigentes, lo cual es positivo para la relevancia de Agenda Perú y el análisis, pero no es tan positivo para la agenda pendiente del país, porque han pasado casi 20 años. Entonces creo que esas 2 cosas, creo que hay mucho más que decir, pero ahí lo dejo. Gracias, Gonzalo. Sé que quieren preguntar, me acaban de decir que quieren preguntar, luego de las palabras de Francisco y Max, y antes del vino, algunas preguntas. Bueno, y este es tiempo de mujeres, definitivamente. Así es que la directora de Foro ahora es Leslie Forsyth. Gracias. Bueno, lo que nos deja Agenda Perú actualmente son las ganas de realizar cambios importantes en la sociedad. Y ahorita nos enfrentamos a justamente todos los problemas del cambio climático y el medio ambiente, que para el Perú es de gran importancia por todo el tema que tenemos de las poblaciones indígenas. El 83% de las poblaciones indígenas se encuentran vulnerables
a temas de alimentación, de fenómenos naturales y otros, ¿no? Por ejemplo, desde Foro hemos trabajado con el MINAM para hacer unos análisis de los presupuestos y ver cómo se están trabajando realmente a nivel de los ministerios todos los presupuestos en relación al cambio climático. Y encontramos que se está trabajando individualmente, a pesar de que deberían trabajar conjuntamente y complementarse, no se está trabajando de esa manera. Entonces, eso es un gran reto para nosotros, lograr incentivar a los ministerios o las organizaciones a buscar metas en común. Y otra situación que también estamos, que es súper positiva para todos, es con la Green Economy Coalition y Libélula. Estamos trabajando en incentivar y promover la economía verde a través de pequeñas empresas que buscan cambiar, por ejemplo, el uso del plástico o reconocer que hay otras cosas que se pueden utilizar positivamente, ¿no? Y eso también es para nosotros un gran reto y que esperamos que nos pueda ir súper bien pronto. Definitivamente, ¿no? Y de una actualidad palpitante, definitivamente. Muchos éxitos, Leslie. Y ahora vamos a recibir a Max. Max Hernández, no sé si pensó él antes que Francisco o después la creación de Agenda. ¿Qué tal si nos lo dicen ahora? Si no se van y los acompañan, creo que mejor y están listos para las preguntas luego. Yo sí me siento. Sí, bueno, yo conozco a Francisco desde hace mucho tiempo. Él fue delegado de ACUNY cuando yo era presidente de la Federación de Estudiantes y bueno, nos conocimos, ya antes nos habíamos conocido por el colegio, lamentablemente soy mayor que él. Y coincidimos a fines de los años 90, a fines de los años 80, perdón. Siempre hay que sacarle langa al tiempo. A fines de los años 80 coincidimos en Washington. Yo estaba en una beca del Wilson Center y Francisco estaba en el Banco Mundial. Y comenzamos a reunirnos retomando una vieja amistad que curiosamente tenía lugar casi siempre fuera del Perú, porque habíamos estado en Londres también juntos y fuera del Perú uno estrecha mucho más los vínculos entre paisanos. Bueno, comenzamos a conversar y eran los momentos en los cuales se lanzaba la candidatura de Mario Vargas Llosa. Y toda la gente pensaba que Mario Vargas Llosa iba a ganar. Y la pregunta que teníamos nosotros era cómo se iba a producir un cambio que podía implicar una fractura ideológica radical y cómo podíamos pensar en la gobernabilidad democrática en un momento en que podía producirse ese cambio que estaba muy, muy predicado y augurado por la visita anterior de Friedman y algunas de estas otras personalidades. Entonces habíamos pensado en hacer una agenda esencialmente de desarrollo y pensar cómo articular estas cosas. Pues mientras estábamos trabajando, fue pasando el tiempo y cuando pudimos lograr las condiciones para iniciar ese programa, vino el golpe de Estado de 1992. Y ahí tuvimos que hacer un ajuste radical en la concepción del programa. Y el énfasis se puso en la gobernabilidad democrática. Y me acuerdo que en ese momento, salvo algunas personas, la palabra misma gobernabilidad parecía ser un trabalenguas. Y añadirle el adjetivo democrática parecía ser más complicado. En ese momento, Nico Lynch, que está acá con nosotros, y Pepi Patrón comenzaron
a reunirse y a dialogar con nosotros dos. Esto es interesante, porque yo, y de esto no tengo ninguna vergüenza, soy psicoanalista. Y Francisco es un ingeniero con conocimientos profundos de economía y de finanzas. Nico es un sociólogo con inclinación a la sociología política, pero no solo a la sociología política. Y Pepi Patrón es una filósofa. Menciono estos nombres y estoy dejando de lado algunos otros, como por ejemplo, se me ocurre en este momento, Cristóbal Aljovín, un historiador cuyo conocimiento del primer siglo de nuestra República es enciclopédico, y recuerdo muchísimo esa época en que nos reuníamos a discutir, a dialogar, a debatir, a pelearnos, a volvernos a amistar, a volver a conversar, a discutir, a debatir y a dialogar. Ahí surgió para mí una idea que mantengo permanentemente, la idea de fomentar la conversación. Hay un sacerdote norteamericano, David Tracy, y David Tracy sostiene que en el más alturado de los diálogos hay una intención de imponer un punto de vista. Y dice, por eso no me gustan los diálogos, me gustan las conversaciones, porque en una buena conversación lo que importa es que la conversación continúe y que el tema se vaya desarrollando y desplegando. El tema es el líder de ese grupo y no alguien que quiere imponer en ese momento un punto de vista. Yo estoy inmensamente agradecido a Francisco. La idea inicial fue de Francisco. Yo no tengo ideas, yo tengo vagas astronomías que necesitan siempre alguien que sea capaz de realizar, como es mi gran amigo Francisco. Agenda Perú ha sido para mí una gran experiencia, una experiencia fundamental. Como digo, yo conocí el Perú cuando entré a San Marcos. Yo venía de un colegio de curas, en un barrio, como diría Congrains, ni de pobres ni de ricos, pero un barrio de clase media bastante excluido de la realidad nacional. Fue en San Marcos. La otra gran posibilidad de aprendizaje la tuvimos en Agenda Perú, sobre todo en los talleres descentralizados. Tuvimos una inmensa cantidad de talleres descentralizados donde logramos entender que pese a toda la diversidad cultural, étnica, de mentalidades, sí hay un hilo conductor de vocación de país, que no siempre somos conscientes de ello y no siempre lo logramos poner en evidencia. Creo que esto se lo debo a Agenda Perú, se lo debo a Francisco, a Nico, a Pepi, a Cristóbal y a tantas otras personas, muchas de las cuales veo acá, en esas reuniones que tuvimos tan intensas y tan seguidas, de las cuales todos aprendimos. Yo me hice reformista apenas entré a San Marcos, y de la reforma universitaria obtuve un punto fundamental, esa idea de que la universidad es la comunidad de quienes aprendiendo enseñan y quienes enseñando aprenden. En Agenda Perú tuvimos que hacer eso, tuvimos que enseñar un poquito de psicoanálisis de repente a los colegas y aprender un montón, yo, de sociología, de historia, de economía, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, la nueva generación tiene una
suerte de legado que no es una mochila ni nada por el estilo, sino simplemente una confianza y un decirles, sigan aprendiendo, enseñando y enseñando, aprendiendo. Gracias. Gracias, Max. Felizmente esta es una conversación. Va a ser, tiene que ser, no un diálogo. Francisco. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. En esta oportunidad veo caras de muy buenos amigos, personas que han participado una y otra vez en nuestros eventos, amigos que han aprovechado, creo, lo que tratamos de hacer. Pero antes de continuar, lo primero que quisiera hacer es decirles, agradecer a Eduardo y Chachi Sanciviero. Estamos en la casa de ellos. Los conocí hace muchísimos años, cuando en los años 70 mi oficina quedaba muy cerca de la Librería del Virrey, en Miguel Dazo 141, y como todos ustedes, estoy seguro, he pasado muchísimas veces, dialogado con ellos, discutido con ellos, a veces peleado con Eduardo, etc. La constante de ellos dos fue que nos estimularon a seguir trabajando sobre el Perú, y Eduardo me decía, ¿cuándo te metes a política? Deja de trabajar estas cosas que no sirven para nada. Bueno, ya verán. Y en el caso de Chachi, hasta hace poco, sentados donde muchos de ustedes han estado sentados con ellas en la esquina con un whisky en la mano, me decía, bueno, Francisco, ya es hora, tienes que meterte. Los otros dos nombres que quisiera agradecer, los van a ver y están, si se dan un salto después cuando terminemos para ver los pósters que están allí, de Caretas y de la República. Gracias a Enrique Sileri fue que pudimos diseminar una gran cantidad de material, una gran cantidad de ideas. Él fue el primero que publicó los encartes, los suplementos, y siempre nos estimulaba, planteaba de una manera absolutamente extraordinaria, y lo tenemos siempre todos presentes. Y Gustavo Mome, bueno, fue fundamental. Van a ver ustedes allí cómo el primer informe que hicimos, ¿recuerdan? Nico y Max y Pepi, yo sé de paso, está con una asamblea universitaria en la Universidad Católica, ella es vicerrectora, está tratando de escaparse, pero no estoy seguro que pueda llegar, pueda llegar a tiempo. Pero en fin, cuando publicamos el primer borrador, fuimos donde Gustavo Gómez, le dijimos, ¿cómo hacemos llegar esta idea de democracia y buen gobierno a la mayor cantidad de gente posible? Lo dijo, sencillo, publiquémoslos en 7 suplementos de encarte del libro y pidamos que envíen comentarios. Y así fue, Estela, así fue. Y muchas de las otras cosas, y recuerdo aquí está Cecilio de la Chea, que no me va a dejar mentir, cuando terminamos el informe de Agenda Perú, Perú, Agenda y Estrategia, sobre el cual voy a hablar en un minuto, teníamos que difundirlo de una manera un poco más amplia. La idea fue hacer un cuadernillo de historietas. Y en las reuniones que tuvimos con Max, con Alfredo Marcos en esa oportunidad, Alfredo Marcos de esa oportunidad, en una cevichería y con muchas cervezas, logramos transmitirle a Alfredo la idea central de Agenda Perú. Y la van a ver ustedes en un cuadernillo de historieta allí, que realmente refleja de una manera gráfica muchas de las ideas que tratamos de poner en este libro bastante complicado. Nos ha contado un poco de la historia, pero más que contar de la historia, lo que yo quisiera contarles son 2 o 3 cosas que pasaron mientras hicimos Agenda Perú. La primera, como él ha dicho, aprendimos a conversar. Una de las ideas centrales que tuvimos era que en los años 80 y 90 sobre todo, no había espacios neutrales para conversar. Todo era insultos, casi como los que tenemos ahora, excepto que en esa época no había internet y no había Twitter y no había nada de eso, y ahora es mucho más violento. Pero los pleitos, tú eres fujimorista, no podemos hablar contigo, no, tú eres un neoliberal, no podemos hablar contigo. Y lo que tratamos de hacer con Max es crear un espacio neutral donde todas estas personas pudieran conversar. Y así sucedió. Tomó tiempo, esfuerzo, y la sabiduría de Max, que nos ha salvado
de algunas situaciones complicadísimas en las cuales alguien cuestionaba directamente todo lo que se hacía. Yo me acuerdo que un día estaba presidiendo la última reunión de uno de los talleres, de repente se para una persona, no voy a decir quién es, y dice, pero todo esto que hemos hecho ha sido un desastre, esto no ha sido democrático, ha sido un desastre. Yo estaba solo en la mesa final presidiendo el último taller y no sabía cómo responder. La única cosa que se me ocurrió, dice, muy bien, le contesto en un momento. Tenía una lista de oradores y por supuesto añadía a Max, que no había levantado la mano. Y Max logró hacer se llama interpretación en psicoanálisis, una interpretación de ese planteo y realmente quitarle todo el peso, todo eso. Entonces aprendimos que se puede dialogar, que se puede conversar, no dialogar, perdón, solo conversar según Max, en esto. Eso fue una de las primeras cosas. La segunda fue lo que dijo Max, el hecho de volver a recorrer el Perú. Aquellos que recorrimos el Perú en los 60, tuvimos ese privilegio antes de que muchos de ustedes nacieran, lo perdimos durante la época de la violencia, del terrorismo y todo esto. No se podía viajar por el país. Y lo recuperamos poco a poco en los 90 y Agenda Perú nos llevó a muchísimos lugares. Y eso fue para mí personalmente sumamente importante y sé que para todos ustedes que participaron y pudimos estar en diferentes lugares, lo fue también. Y la última cosa que me parece importante comunicarles es que cuando estuvimos trabajando, y van a estar a la venta los últimos ejemplares que nos quedan de este informe, más los 12 libros que se publicaron por varios de ustedes, son autores. El primer libro, por ejemplo, que se publicó sobre políticas ambientales en el Perú, de Jessica Hidalgo, y otro libro de Alberto Pascofontes, también estarán disponibles. Pero cuando tratamos de poner todo esto a disposición de la mayoría de personas en los talleres, nosotros organizamos alrededor de unos 120 presentaciones, tareas, conferencias. Hicimos una cosa un poco diferente también, y Zenaida lo ha mencionado al principio, utilizar los nuevos medios de comunicación. En esa época Zenaida estaba en Antena 1. ¿Quién se acuerda de Antena 1? Radio con micrófono abierto, en la cual Max, yo y varios de los que estábamos colaborando, Nico, Pepi, fuimos en más de una oportunidad con micrófono abierto a escuchar los comentarios sobre aquellos temas que decíamos. Sacamos videos, vamos a poner algunos de los videos de Agenda Perú para que ustedes tengan, y luego cuando terminamos el proyecto hicimos una pequeña tarea de evaluar el impacto que habíamos tenido. Y todo muy positivo, sumamente interesante, etcétera, excepto uno que dijo, miren, ustedes se equivocaron totalmente en el presupuesto. ¿Qué pasó? Se gastaron el 80-85% del presupuesto en hacer el trabajo y solo el 15% en diseminarlo. Le dije, no, pero por supuesto, mira este libro, mira los otros libros. Y me dice Burlón, ¿cuántos peruanos leen? ¿Cuántos ejemplares de estos sacaron? Y hubo que bajar la cabeza y preparar el terreno para hacer una miniserie de televisión con el cual cada punto de rating, y Lucila lo sabe mejor que yo acá, son 100.000 personas, por lo menos. Y lo que hicimos en ese programa todavía sigue dando, son 9, es una miniserie de 9 programas. En fin, tratamos de difundir las ideas. Lo más importante de todo esto no es que nosotros tuvimos las ideas. Todos estos procesos de conversación, de escuchar, de entrevistar en profundidad a cientos de personas, nos proporcionaron planteamientos, ideas, conceptos. Acaba de llegar Pepi y Malulo, bienvenidos, sé que vienen de la asamblea, ya un vinito viene después para calmar la ansiedad académica. Les estaba contando que... ¿De qué les estaba contando? A recoger todas las ideas de todas estas personas en detalle. Lo que nosotros hicimos, y lo que creo que he podido transmitir y hemos podido transmitir con Max a la siguiente generación, es que se necesita la capacidad de estructurar, de ordenar, de plantear, de poder dar prioridades, secuencia, estructuras a todas esas ideas sueltas. Y lo que hicimos en Agenda Perú fue precisamente eso: escuchar,
escuchar, la idea de este señor puede juntarse con esta, esto se puede plantear de una manera distinta. Y en cierta medida lo que hicimos en Agenda Perú después de todo ese proceso de consulta es ser como ponerle un espejo para que la gente pudiera mirarse en lo que había dicho, pero no un espejo cualquiera, uno de esos espejos cóncavos que concentran las ideas y los planteamientos. Y eso fue lo que tratamos de hacer de manera consistente. Por eso las ideas de Agenda Perú y lo que se ha hecho no es nada original. Y por eso es que a mucha gente las considera, y tienen razón, como parte del sentido común que se logró forjar. Y una de las cosas que hicimos al final para demostrar eso, cuando vean ustedes este libro, hay cerca de 3.000 nombres puestos al final en un anexo, que son todas las personas que participaron activamente en los talleres, en las entrevistas, en los informes de Agenda Perú. Ellos son los verdaderos autores, y el trabajo que hicimos nosotros fue un trabajo de síntesis, de estructuración y de replanteamiento. ¿Y por qué este evento ahora? Bueno, han pasado 25 años, y 25 años siempre hay que celebrarlo de alguna otra manera, pero ya con Max pensamos muchas veces que es el momento de pasar definitivamente la posta a la siguiente generación. Nosotros continuaremos de una manera puntual, fastidiándolos de vez en cuando, que esa es la tarea de los mayores como nosotros, pero ellos son los que van a llevar todo esto. Max continuará con sus actividades académicas, y para mí esto es voltear la página, porque francamente, en vez de estar asesorando, preparar informes, hacer lo que están haciendo ustedes y todo esto, me di cuenta que al final, como bien sabe Bobby y otros amigos más, que quien tiene la sartén por el mango es aquel que está metido en política activa y en el gobierno. Y bueno, yo creo que ya a la tierna edad que tengo, habiendo pasado los 70 años, es hora de meterme a fondo en política, y esa es la nueva etapa, aprovechando lo que gracias a todos ustedes he aprendido. Y con eso es todo lo que teníamos. Zenaida, ¿dónde estás? Bueno, muchas gracias, Francisco. Muy interesante. Mientras van sirviendo el vinito, vienen las preguntas. Acuérdense que lo valioso es hacer una conversación. Así es que vamos, esta es una conversación. Soy Roberto Heimovich del Banco Central y la Universidad del Pacífico. Agenda Perú es un trabajo largo, grande, importante, y me preocupa algo, que dentro de 10 años muy poca gente haya escuchado este trabajo, y como una versión criolla del mito de Sísifo, muchos se dediquen a hacer lo que ustedes ya hicieron con un montón de inversión de tiempo y esfuerzo. ¿Por qué digo esto? Entré hoy día a las páginas web, ¿no? A los websites que podrían tener una relación. Por ejemplo, Agenda Perú. Si uno googlea www.agendaperú.org.pe, se encuentra con una empresa de agendas, ¿no? Intenté otra cosa. Intenté foro nacional e internacional. Efectivamente entré, pero solamente la página de introducción, y disculpen, es una crítica con mucha amistad constructiva, tiene una letra pequeña y casi ilegible. Uno marca publicaciones, y que encuentre en publicaciones 3 o 4 cositas o cosas importantes, pero no encuentra nada de los informes centrales, de los 19 libros importantes publicados, siquiera del ese PPT de 55 diapositivas con el que ustedes presentaban el trabajo. Entonces, creo que es bien importante dedicar un poco de esfuerzo a hacer una buena página web. Si se puede recuperar el Agenda Perú de la empresa de agendas, bueno, y si no, en Foro Nacional e Internacional, hacer una buena página web que contenga todas las publicaciones de forma bien accesible, ¿no? Con un tigre de diseño de websites que lo haga bonito todo, y que sea
y que sea accesible y que sea conocido para de esa manera reflejar todo el gran esfuerzo, la cantidad y la calidad del esfuerzo que todos ustedes hicieron. Gracias. No, yo creo que eso es importante porque por dos motivos. Uno, que es sumamente difícil guardar un repositorio tan grande. Nosotros somos una institución bastante pequeña, ¿no? Y tenemos que sortear parte de los desafíos que tienen las ONGs en el Perú actualmente. Pero creo que uno de los desafíos importantes también es cómo traducimos esos conocimientos en el lenguaje actual, ¿no? Y ahí tenemos un desafío enorme también. No solamente guardar los repositorios, sino también cómo pensar en esos lenguajes distintos y saber comunicar hoy en día, ¿no? Pero acogemos la crítica y la apuntamos. Y porque ese es el reto de hoy, definitivamente. Todo va cambiando tan rápido que hay que hacer el esfuerzo. De repente uno puede llamar a su auxilio a Albert Camus. Hay que imaginarse un Sísifo feliz. Primero quiero felicitar a Francisco, a Max y a todas las personas que hicieron Agenda Perú. Realmente, sin sobredimensionar de ninguna manera lo que se hizo, hay todo un legado que se traduce en muchas cosas e instituciones en nuestro país. Yo creo que el acuerdo nacional es una consecuencia de Agenda Perú. Yo creo que algunas personas poco esperanzadas lo han llamado un té de tías, pero a través de ellos hemos conseguido que se eleve el presupuesto para educación. Yo creo que de manera concreta, eficiente y eficaz, Agenda Perú ha tenido una influencia muy importante en la vida nacional, que es lo que debemos sopesar hoy en día. Yo agradezco mucho a todas las personas que han participado y que han producido esos hermosos y valiosos documentos que van a servir por mucho tiempo, porque desafortunadamente, como dijo Gonzalo, las cosas en nuestro país cambian para mejor de una manera muy, pero muy lenta, y a veces lo bueno que se hizo retrocede, ¿no? Mis felicitaciones, mis congratulaciones a Max y a Francisco por ese trabajo que ha sido un aporte enorme y valioso para el país. Dinos tu nombre para que quede. María Cecilia Olaechea. Drusila. ¿Qué diría Enrique? Mirando a Max y a Francisco, ¿qué diría Enrique? Sonreiría, en realidad. Y estaría muy contento, estaría muy contento de haber creído en este proyecto desde sus inicios. Yo creo que sí, siempre se sintió a gusto, siempre se sintió con la importancia de poder ayudar a difundir, en realidad. Y eran grandes amigos de ustedes, además. Así que donde esté, debe estar sonriendo y muy contento. La Pepe. Sí, buenas noches, un gusto ver a tantas caras amigas. Para mí la experiencia de Agenda fue extraordinaria, aprendimos muchísimo, aprendí lo que es de verdad hacer trabajo interdisciplinario, un psicoanalista, un ingeniero en planificación, un sociólogo político y una filósofa. Como siempre me tocaba hacerlo, ya estoy acostumbrada, soy la única mujer en casi todas partes en las que me toca trabajar. Y fue realmente, además de generar amistades que duran hasta el día de hoy, fue una experiencia hermosísima de aprendizaje, y creo que eso marcó mi modo de entender el trabajo intelectual en el Perú, mi modo de hacer política, mi manera, mi modo ahora de gobernar una buena universidad. Eso, y decirles gracias, y espero el mejor éxito de los éxitos, Francisco, en tu vida política. Max, tú, Nicolás y yo seguiremos en la nuestra académica, y eso, gracias por todo. Malú, lo que está acá escondidito también. Parece que para hablar hay que llegar tarde. Bueno, yo solamente quiero felicitarlos y agradecerles y decirles que para mí el trabajo que ustedes hicieron en su momento fue una reinterpretación del Perú. Después de aquellas grandes de los años 30 que me tocó estudiar a mí como estudiante hacia los años 60, yo no encontraba reinterpretaciones, y creo que la de ustedes es el trabajo más serio que se ha hecho desde el 30 para acá. Esa es mi opinión.
Y Nico está acá, Nicolás. Bueno, en realidad lo primero que me surge es el agradecimiento a Francisco y a Max por haberme convocado, ¿no? Realmente para mí fue una sorpresa y también una experiencia muy grata, como rememoró Max esos debates iniciales que tuvimos y esa enorme experiencia de recorrer el Perú, ¿no? Con un equipo múltiple, porque nunca éramos los 4, sino agregábamos distintas personas, y cómo eso después fue creciendo. Recuerdo incluso que sistematizamos la metodología de cómo habíamos hecho el primer trabajo de campo, la primera investigación, y me tocó ir a exponerlo a una conferencia del Banco Mundial en Toronto, ¿no? Donde generó debate y un intercambio muy prolífico, ¿no? Y bueno, quiero terminar reiterando ese agradecimiento por haber participado en esa experiencia tan rica con Pepi, con Max y con Francisco. ¿Y Giselle? Yo solamente quería decir, creo que se han avanzado muchas cosas y como decía Francisco también, hay muchas cosas que están cambiando. Y el tema de cambio climático que yo vengo siguiendo tal vez hace unos 10 o 12 años, siempre me ha mirado como un loquito o un nerd. Y de repente ahora todo el mundo habla de cambio climático, no sé si se entiende más, pero creo que está entrando a la sopa de todos los días y la gente tiene que darse cuenta que vivimos con una amenaza permanente desde hace 40 años. Entonces hay temas que de repente se vuelven muy importantes, muy interesantes, pero que no hemos todavía sabido ponerle el peso y el ancla que requieren, ¿no? Entonces, eso es lo que tenía que decir. Me has recordado a tu papá, tan entrañable. No, simplemente para que estamos el último obstáculo entre ustedes y el vino, así que hay que ser corto en este sentido. No, en muchos de estos temas tratamos, en base a diálogos contigo y con muchísimas otras personas, de incorporarlos en este texto, que fue precisamente, y por eso se llamó Agenda, una agenda. Además utilizamos los trabajos de algunos de los pioneros en muchos de los temas. Aquí está nuestro querido amigo Richard Webb, cuyos primeros trabajos sobre cuentas nacionales y planificación del desarrollo de los años fines de los 50 y 60 fue una de las cosas que estudiamos a fondo en este tema. Los libros están disponibles para aquellos, están a un precio muy rebajado, ya nos quedan muchos, o sea que aprovechen. Allí al borde tendrán todos los paneles con algunas de las cosas. Eso es una pequeña muestra de todo lo que se sacó en términos de publicaciones, para que tengan una idea de qué fue lo que sucedió. Y el último comentario sobre la vigencia de este informe. Agradezco mucho los generosos comentarios sobre la importancia. Pero cuando lo revisamos hace poco con mis colegas jóvenes nos dimos cuenta de una cosa. El trabajo tiene una metáfora central que fue la que animó y que nos ayudó a estructurar todo esto. Y esa metáfora viene de las ideas de Max y sus trabajos históricos, que era la reconstitución del tejido social del Perú. Y para reconstituir un tejido lo que encontramos era que uno necesita hebras en dos direcciones, las hebras de la trama, pero tenía que ir enredadas con las hebras de la urdimbre. Y lo que diseñamos en la metáfora fue que las hebras de la trama son las líneas estratégicas, las políticas públicas, los temas tecnocráticos, por llamarlos así. Y las hebras de la urdimbre, que son las que hacen que el tejido se mantenga sólido, que mantenga realmente sin deshilacharse, las hebras de la urdimbre eran las reformas institucionales. Y el capítulo sobre reformas institucionales tiene un trabajo, una sección sobre reforma del Poder Ejecutivo, reforma del Congreso, reforma del Poder Judicial, reforma de las instituciones de seguridad, reforma del sector privado inclusive, reforma de las organizaciones de la sociedad civil. Y cuando uno mira ese texto, creo que alguien lo mencionó anteriormente, si bien hemos avanzado en la parte, entre comillas, tecnocrática, la que va un poco más en la línea, por decirlo, de políticas públicas, en la parte de reformas institucionales, como lo vemos hoy día mismo en nuestro Congreso, como lo vemos hoy día mismo en el Poder Judicial, como lo vemos en prácticamente todas las instituciones de nuestra sociedad, hemos avanzado muy poco.
O sea que la tarea que les queda a ustedes y a todos ustedes que quieran continuar es ver cómo se va un poco más allá y podemos reforzar esas hebras de la urdimbre, que son las únicas que le van a dar una solidez al tejido social de nuestro país. Muchas gracias y que venga el vino y que siga la conversación.